Primera intervención, realizaré la contextualización fáctica y procesal del caso correspondiente al proceso penal número 22281-2020-000246, seguido por el delito de cohecho. Los hechos se remontan a la noche del 28 de junio del 2020 en el sector El Pindo, parroquia de Ayuma, cantón Francisco de Orellana, donde funcionaba un punto de control relacionado con movilización de madera. En ese lugar se encontraba Darwin Javier Centeno Cunalata, funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, encargado del control y revisión de los vehículos que transportaban madera. También intervinieron César Segundo Segura Loor y Sergio Noé Quesada Piña, este último conductor del camión que transportaba la madera de balsa. De acuerdo con la teoría sostenida por Fiscalía y posteriormente valorada por los juzgadores, Centeno habría propuesto a un agente policial permitir el paso del vehículo a cambio de un beneficio económico. Posteriormente, el agente observó un cruce de manos entre César Segura y Darwin Centeno, relacionando la entrega de $140 en el camión que fue interceptado posteriormente y sus ocupantes fueron aprehendidos. Procesalmente, la causa llegó al Tribunal de Garantías Penales de Orellana, que mediante sentencia del 14 de marzo de 2022, declaró a Darwin Centeno y César Seguro autores del delito de cohecho. Conforme al artículo 280, inciso primero y cuarto del Código Orgánico Integral Penal, a cada uno se les impuso 1 año de pena privativa de libertad y una multa de 4 salarios básicos unificados. En cambio, respecto a Sergio Quesada Piña, se ratificó su estado de inocencia. Los condenados interpusieron recurso de apelación. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia, mediante sentencia del 19 de diciembre del 2023, desechó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia. Posteriormente, Centeno y Segura presentaron recursos de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, del 6 de mayo del 2024, el Tribunal de Casación declaró improcedente el recurso, quedando incolume la decisión condenatoria. A partir de este antecedente, el problema jurídico que orienta nuestro análisis consiste en determinar cómo opera la necesaria relación entre el cohecho activo y el cohecho pasivo, y qué momentos de considerarse consumado el delito, si requiere la efectiva entrega de la debida o si basta con su ofrecimiento de citación. Con esta contextualización fáctica y procesal, corresponde ahora examinar la estructura dogmática del delito de cohecho, previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Continuando con nuestro análisis, corresponde desarrollar el encuadre dogmático del delito de cohecho tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso que nos ocupa, la conducta se subsuma en los incisos primero y cuarto de la norma invocada, los cuales regulan tanto el cohecho pasivo como el cohecho activo. Es así que es importante realizar nuestro análisis partiendo del bien jurídico protegido. La norma tutela la eficiencia de la administración pública, fundamentada en el artículo 227 y 233 de la Constitución. Siguiendo el tratadista Edgardo Alberto Dona, el bien tutelado es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, teniendo como fin último eliminar la corrupción en los funcionarios públicos para garantizar prestaciones imparciales a la colectividad. Es así que consideramos que verdaderamente el bien jurídico tutelado en este delito es la imparcialidad u objetividad de la administración pública, tal como lo refiere Ramiro Salinas. La tipificación de este delito busca básicamente tutelar el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de funciones y servicios por parte de los sujetos públicos o de la administración pública. En cuanto al sujeto activo y la calidad especial requerida o exigida, nos encontramos ante un delito de convergencia o codelincuencia necesaria. Como bien señala el doctrinario Francisco Muñoz Conde, la doctrina suele clasificar este delito en cohecho pasivo y en cohecho activo, según desde el punto de vista o según desde donde se entienda al sujeto pasivo. Es importante citar a Molina Rubla en su obra Delitos contra la Administración Pública, quien indica que en este tipo de delitos el sujeto pasivo siempre será el Estado, por ser el titular de la administración pública, el cual indudablemente se va a ver afectada por el comportamiento indebido de los servidores públicos. Ahora bien, respecto de los verbos rectores, los cuales según Felipe Rodríguez Moreno se refieren a la conducta típica, ya sea por acción u omisión, indispensables para ejecutar el delito. En el caso en análisis, para el servidor público los verbos son recibir o aceptar un beneficio económico indebido, y para el particular la conducta se materializa al ofrecer, dar o prometer dicha dádiva. En este caso, estos verbos rectores se agotaron indudablemente en el preciso momento en el que el particular ofreció y entregó los $140 al funcionario público y éste los aceptó mediante un cruce de manos. En cuanto al elemento objetivo, el cual según Felipe Rodríguez Moreno contiene tanto los elementos normativos y a los elementos descriptivos del tipo penal, es decir, el cómo se ejecuta un verbo rector o qué se necesita para que el tipo penal se configure pese a que el verbo rector haya sido ejecutado. En el presente caso es la existencia de un beneficio económico indebido
Esto es la dádiva y su finalidad específica es omitir la revisión obligatoria de la guía de remisión forestal. Para finalizar, el elemento subjetivo es indudablemente doloso, pues los sujetos actuaron con voluntad y conciencia de realizar los elementos del tipo, de manera que se produzca el resultado conocido y deseado por el autor, en este caso del particular, de entregar el dinero para evadir el control y del funcionario de recibirlo para incumplir deliberadamente su deber legal. En relación con el análisis jurisprudencial del proceso penal número 2228-1-2020-00246, deben distinguirse las razones adoptadas en primera instancia, apelación y casación. En primera instancia, el Tribunal de Garantías Penales de Orellana consideró demostradas las modalidades activa y pasiva del cohecho. La ratio dicendi fue que el Darwin Centeno, servidor del Ministerio del Ambiente encargado del control de movilización de madera, recibió un beneficio económico indebido, mientras que César Segura entregó ese beneficio para condicionar el ejercicio de la función pública. Conforme al considerando octavo de la sentencia, esta conclusión se sostuvo principalmente en el testimonio del policía Tiago Barrera, quien afirmó que el funcionario le propuso participar del beneficio y que luego observó un cruce de manos entre los procesados. El tribunal relacionó ese testimonio con el dinero encontrado, la llegada posterior del camión y la inconsistencia de la guía sobre el origen de la madera. Consideró que el cohecho se consumó con la entrega y recepción del beneficio, sin exigir que se concretara posteriormente el resultado buscado. En cambio, ratificó la inocencia de Sergio Quesada porque no se probaron actos anteriores o simultáneos de complicidad. En apelación, la Corte Provincial confirmó la condena. En los apartados 12.2 a 12.4 caracterizó el cohecho como una figura bilateral por la concurrencia del particular que corrompe y del servidor que acepta la corrupción, y también como un delito formal, perfeccionándose por los actos de dar y recibir, ofrecer y aceptar. La sala concluyó que los testimonios, el dinero y las irregularidades de la guía y la condición funcional probaban la responsabilidad más allá de toda duda razonable. También rechazó la nulidad relacionada con la Procuraduría, porque verificó que sí había sido notificada. Finalmente, la Corte Nacional no volvió a examinar la prueba. En el párrafo 14 aclaró que la casación no es una tercera instancia. El reclamo se centró en que la sentencia escrita de apelación estaba firmada solo por 2 jueces debido al fallecimiento del tercer integrante. La ratio dicendi de casación desarrollada en los párrafos 28 y 37 fue que esa irregularidad no produjo nulidad. El artículo 625 del COIP exige 2 votos concordantes y los 2 jueces firmantes sí participaron en la audiencia y la decisión oral. Además, la Corte verificó que el fallo estaba motivado y observó que la defensa no formuló técnicamente una causal del artículo 656 del COIP. Saludos cordiales. Para concluir el análisis del juicio penal número 22-281-2020-00246, presento esta evaluación dogmática y procesal sobre el criterio adoptado por los jueces en este caso. En primer lugar, en el análisis del delito, el tribunal determinó que el cohecho es una infracción formal y de peligro, lo que significa que se consuma con el simple acuerdo o la entrega del dinero, sin necesidad de que se produzca un daño material posterior. Ahora, en cuanto a la participación, los jueces acertaron al ratificar la inocencia del chofer Sergio Quesada. Desde la teoría de la imputación objetiva, su trabajo de transportar la madera fue una conducta neutral, es decir, un acto estrictamente laboral, donde no se demostró que conociera o formara parte del pacto ilegal entre las otras 2 personas. Ahora, en la parte procesal y probatoria, la condena se construyó mediante prueba indiciaria. Sin embargo, la deducción de los jueces se apoyó casi por completo en el testimonio de los policías que vieron un gesto de manos y hallaron dinero, a pesar de las dudas que surgieron por la diferencia entre los montos registrados en el proceso. Por otro lado, la decisión de otorgar la suspensión condicional de la pena se apegó estrictamente a la ley, aplicando el principio de favorabilidad vigente al momento de los hechos. Finalmente, como conclusión, podemos decir que la sentencia refleja la tensión que existe entre sancionar los acuerdos de corrupción y la necesidad de contar con pruebas directas e indicios claros para presentar una condena.
Finalmente, para enriquecer el debate en nuestras sesiones de clases, dejamos la siguiente pregunta. Y es que, ¿es suficiente basar la condena por cohecho en un gesto ambiguo como el cruce de manos, relatado por la policía, o se requiere corroboración técnica para no comprometer la presunción de inocencia? Muchas gracias.